Él ha dicho en su palabra: su yugo es fácil, es ligera su carga. Por tanto, descansa en el Señor, vale, entrégale a Él. Entrégale a Él. No solamente lo que te haya causado peso en tu vida, lo que por ello lo que tú ames. Si es que ellos han vuelto a causar aflicción en tu vida, vale, dale al Señor Jesucristo lo que tienes hoy, todo tu ser. Él te manda, es Dios, Él te manda esto, su palabra. Él es un Dios de amor, pero es un Dios de orden. Y en su palabra Él ha establecido que ante el Rey nadie se presentará con las manos vacías. Aleluya. Derrámale, colócale en tu cara. Y ahora no vuelvas a tomar jamás. Eso le perteneces a Él. Él antes dijo: llevad pues mi yugo y cada uno su propia cruz, pero el yugo es fácil, iglesia. Y deja a un lado la aflicción. La palabra dice también, el Señor te dice hoy: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dale gracias a tu Rey. Si tú tienes alguna cosa en tu vida que te ha traído aflicción, eso va a quedar atrás. Solamente persiste y espera en Él, ¿vale? Y dale a tu Señor ahora gracias. Vale, dale gracias a tu Rey. Si tú eres cristiano, ya te invito a que ores a tu Rey, vale, abre tus labios y dale gracias al Señor Jesucristo. Esta no es una mañana en que hemos venido a cantar solamente. Esta no es una mañana en la que hemos venido tanto menos a escuchar solamente, ¿vale? Iglesia, te invito a que hagas eso. Si tú no sabes orar, no importa, ora con tus propias palabras con Dios. Y si quieres, abre tus labios un momentito, no te dé vergüenza. Si te da mucha, ábralo así a tu Rey. Dale gracias a Él. La Biblia enseña y declara también a sí mismo que entremos por los atrios con acciones de gracias, ¿vale? Esto es lo que te agrado para tu Rey. Que el poder de Él se perfecciona, dice la Biblia, es en medio de tu debilidad. Por eso hoy dale gracias a tu Rey. Dale gracias a tu Rey, iglesia. No temas, no tengas temor, no tengas temor, no dudes en tu corazón, ¿vale? Dale gracias al Rey. Aleluya, aleluya. Una vez más suavemente. Toda la gloria, Señor, a ti sea dada toda la honra, sea a ti dado todo el honor, Señor. Y el reconocimiento solo pertenece a ti, Señor Jesucristo, a ti, Rey y Padre que estás en el cielo, Señor. Padre, yo quiero pedirte, Padre especial, en esta mañana, haz conforme tu gracia, conforme tu voluntad, Señor. Revelanos el camino por el cual debemos de andar, que es tu palabra misma, Señor. Yo quiero invocar esta promesa tuya, Señor. Fijaste tus ojos, Señor. Dijiste en el Salmo sobre nosotros. Revela tu voluntad, Señor, y haznos entender tu camino, Padre. Pedimos esto esta mañana, Señor. Con mucho amor y respeto hacia ti, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, invito a que nos tomemos un momentico. Tomemos asiento un momentico más bien. Estilo peito, ¿no? Conforme Dios así me lo permita, voy a tal vez a darme permiso
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Están por aquí. Buenos días otra vez. Buenos días. Dios les bendiga. Bueno, quiero invitarles por favor a que listen sus Biblias, los que trajeron. Los que no por aquí, mis Biblias también. Un momento, ¿vale? Vamos a prepararnos pues para la palabra de hoy. Tal vez hay momentos en los que de pronto no sé cómo expresarlo, a veces a mí Dios me usa de una manera rara, de pronto a otras personas también les ha pasado, pero el Espíritu Santo como que le cambia unas cosas a último momento, a última hora, pero pues a mí me toca ser obedientes a Él. Pues nada, Señor, a ver, también tengo mis expectativas mañana, Señor, a ver qué es lo que quiere hablar o hacer esta mañana con nosotros. Entonces les quiero comentar que, no por lo que hacen, les dije, ahora se les digo, por si no lo hice, Mateo capítulo 13. ¿Preparados? ¿Sí están listos esta mañana? Bueno, mientras tanto yo voy a abrir el texto bíblico. Se me perdió Mateo. 13, capítulo 13. La parábola del Espíritu, la parábola del sembrado. ¿Vale? ¿La encontraron? ¿La tienen ahí listas? Bueno, Señor les bendiga. Allá casi estamos. Yo ya llegué acá. Ya la encontré yo también. ¿Saben una cosa? Antes de entrar al texto. Muchas veces las cosas que hacemos nosotros en el día de hoy, como el hecho de llegar acá, el cantar, ¿saben? Esto que estemos cantando, el dar una ofrenda, el dar un diezmo también, el ministrar de la palabra, son actos que tienen un carácter de fe, son actos que tienen un carácter, no es un carácter tanto social el origen de esto que hacemos aquí, es un carácter de fe, y la fe, la palabra dice que enseña que es algo que viene como consecuencia de una relación con el Espíritu Santo. La fe es algo que se nos revela internamente. No hay manera de que la fe sea revelada de manera externa, no sería fe, serían solamente palabras de hombres, meramente. La fe verdadera es consecuencia de un suceso que se lleva a cabo internamente, muy en lo profundo de nuestro espíritu y nuestro corazón. Y cuando allá se nos ha revelado algo, realmente revelado algo, no va a haber poder humano jamás que no lo pueda robar ni quitar. Y cuando tú ya crees, no solamente crees, sino que ahora fuiste convencido o convencida en conformidad como la misma Biblia lo revela en el libro de Hebreos capítulo 11, hablando precisamente de esa fe, ya pasa de ser una creencia a convertirse en algo radicalmente diferente, que es ahora una convicción, es porque ahora tienes una certeza, una prueba interna de algo acerca del reino de los cielos, algo acerca de tu vida y tu relación con el reino de los cielos. Ahí empieza la fe realmente. Mas sin embargo, a lo largo de los siglos, este asunto empezó a cambiar en muchos lugares, en diversas culturas y épocas, y empezó por momentos a tornarse, y me refiero a las cosas que se hacen para Dios en las iglesias, en eventos meramente con una connotación meramente social, con un compromiso simplemente relacionado con los seres humanos. Ahí es en donde se empieza a morir la fe y se empieza a acabar, en donde se empieza a secar el amor, en donde se empieza a secar el Espíritu Santo.
Mateo capítulo 13, por tanto, tiene en su título el título del sermón de hoy, de hecho, la parábola del sembrador. Yo quiero hoy, esta mañana, presumir hacer un bosquejo del título. En este momento podría llamarse la parábola del sembrador. Y contarles, hermanos, que alguna vez hace varios años atrás, mi persona tenía la oportunidad de escuchar ese sermón de boca de alguien más y otros tantos más, la oportunidad también de haberlo hablado. Y bueno, el día de hoy, después de pasar como horas, no sé cuántos fueron, fue largo, preguntándole al Espíritu Santo: Señor, ¿y ahora qué vamos? ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga, que hable? Bueno, Él me trajo a memoria nuevamente este texto. Y quiero invitarlos, por favor, vale, que me acompañen y lo miremos, ¿vale? Detenidamente. Dice la palabra así, de la siguiente manera: escucha esto. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido una vez el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre, ¿qué cosa? ¿Y los espinos, qué pasó con ellos? Crecieron. Y la ahogaron. Ese es el sermón. Y cuando crecieron, ¿qué hicieron con la palabra? No, aquí dice con la palabra, ¿qué hicieron con la semilla, perdón? La ahogaron. Dice acá: pero parte cayó en tierra buena, o en buena tierra, y dio fruto cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y entonces dice: el que tiene oídos para oír, ¿qué cosa? Ajá, que oiga. ¿Saben una cosa? Les voy a pedir un favor porque me acabo de acordar. Ponga su celular en silencio. No, ya está en silencio. Póngalo en silencio. Y les voy a pedir algo a todos los hermanos que están acá, y no solo los que estamos acá esta mañana, también a todo aquel que de pronto eventualmente nos pueda estar escuchando si estamos grabando esto. Tenga respeto con el Espíritu Santo. Los seres humanos, nosotros en esta sociedad en la que estamos, hemos desarrollado cierto nivel de respeto hacia los demás, pero hemos descuidado, y sobre todo lamento decirlo tristemente, más los cristianos evangélicos tal vez que otros grupos de gente que dice creer en Dios, hemos descuidado el respeto hacia el Espíritu Santo un poco, porque hemos desconocido en algunas ocasiones, hemos olvidado más bien uno de los atributos más importantes que tiene, es que Él es santo precisamente, y que Él es una persona. Él no es un algo, Él es un alguien que está acá. Y el conocimiento y la comprensión de que Él es un alguien que está acá, de alguna manera provoca que nuestra relación con Él cambie. Y de manera contraria, el desconocimiento de que Él es un alguien provoca que nuestra relación con Él se deteriore, porque nuestro trato hacia Él es diferente. La palabra lo describe cuando descendió sobre el Señor Jesucristo, que vino como paloma. El día que el Señor Jesucristo había recibido el Espíritu Santo de manera externa, había sido revestido con el poder de Dios, Él no descendió como búfalo, Él no descendió como águila o como león, Él descendió como paloma, como una persona, como un ser que, si bien es cierto, es el portador nada menos que del poder puro de la creación, que vino sobre aquel en quien había sido depositada el dominio de la creación, y en cuyo momento se escuchó la voz de aquel de quien proviene el amor de toda la creación. El Espíritu Santo descendía en forma de paloma.
Ya les digo que esto que tiene que ver con el sermón en unos contados minutos. Pero Jesús aquí estaba hablando que había varios tipos de tierra, ¿se acuerdan? Habían varios tipos, y había una semilla que salió un sembrador, y Jesús está haciendo semejante el sembrador al reino de los cielos. Si lo notas, si lo miras, el reino de los cielos, del cual nosotros también parte somos. Si es que el Espíritu de Dios, diría el apóstol Pablo, habita aquí en nosotros. Si es que habita en nosotros. Entonces, una parte cayó en cierto tipo de terrenos. Habían en esa historia varios tipos de terrenos, varios tipos de tierra. Cuando Jesús hablaba en parábolas, hablaba en códigos espirituales. Y su fin no era solamente instructivo ni pedagógico. No, el que Jesús hablara en parábolas tenía un fin espiritual que estaba profetizado antiguamente. Y era que no todos le pudieran entender. Cuando él hablaba en clave, era porque él mismo había determinado, y no solo Cristo, sino más bien el Padre, que no todos le entendieran lo que él estaba hablando, sino solamente aquellos a quienes había sido decodificado el código de lo que él estaba hablando, a quienes se les entregaba el poder discernir cuál era ese código. Entonces, cuando él hablaba en clave, muchos quedaban locos y decían: no tengo la menor idea de lo que está hablando. Y entonces la Biblia declara, o el mismo Jesús diría: esto es para que se cumpliese lo que estaba escrito, que aún teniendo Dios no oyeron y no comprendieron. Entonces, cuando tú avanzas acá, el verso 10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús: oye, ¿tú por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dice: porque a vosotros. ¿A quiénes? No, a nosotros. Aquí dice a vosotros, ¿sí me entiendes? A nosotros también. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. ¿Aquí de quién está hablando? Todos los que estaban allí. No sé, mire, fíjate que al principio del capítulo 13 Jesús se sentó y dice que había mucha gente. El versículo 2 de hoy dice que eran unos poquitos. Decía que había mucha gente, mucha iba a la iglesia, mucha. Escucha esto: mucha gente iba a la iglesia. Se congregaron muchos, y Jesús mismo está respondiendo a los discípulos, diciéndoles: a ellos no les es dado saber esto. ¿Había una diferencia? No, discúlpenme, corrijo. Hay una diferencia entre los que iban o van a la iglesia y la llenan, y entre los discípulos. ¿La notaron? Que los discípulos de Jesús eran aquellos que, además de que iban a la iglesia, tenían una relación con Él. Tenían una relación, digamos que implicaba un trato de parte de Él hacia ellos también. No de ellos hacia Él solamente, sino de Él hacia ellos. No era solamente que ellos oraran a Dios, sino que los discípulos tenían el privilegio que los demás no tenían de tener a Dios en su vida. En los tiempos de Jesús, cuando alguien se hacía discípulo de otro, tenía que dejar sus posesiones, al menos por un tiempo en algunos casos. Dejar su familia, al menos por un tiempo en algunos casos. Dejar su casa, al menos por un tiempo en algunos casos. Y irse a vivir con aquel a quien iba a llamar de ahí en adelante maestro, para que el maestro lo instruyera, le enseñara, le revelara, le dijera el cómo hacer, le explicara el qué y el cómo. Y Jesús aquí estaba revelando que estas cosas acerca de las cuales Él nos va a hablar esta mañana es solamente para los discípulos, para aquellos que tienen una vida y una relación con Él, aquellos quienes tienen la capacidad o han desarrollado la capacidad en su vida de dejarse enseñar de Él. Y dice entonces Jesús a continuación que porque a cualquiera que tiene se le da y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, dice ahí. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni lo entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo será ¿qué? Será ¿qué cosa? Engrosado, y con los oídos oyen pesadamente
y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué había pasado con el corazón de ese pueblo que estaba ya presenciando las palabras de Jesús, más no entendían lo que él hablaba? ¿Por qué a ellos no les explicaba lo que él mismo estaba hablando en clave? Porque dice la profecía que los corazones de tales personas se habían engrosado, se habían llenado de grasa de alguna manera. Habían empezado a sufrir problemas de obesidad y el corazón, las arterias habían empezado a llenarse de grasa, hasta que empezó a acumularla en el corazón. Entonces Jesús les está hablando y les está diciendo: no, para ellos no es eso, porque los corazones de ellos están mal. Aquí viene una segunda palabra acá, después de la palabra tierra, de la palabra sembrar, del concepto de la siembra, viene la palabra corazón de ellos. Pues de alguna manera ya en este punto el Señor Jesucristo estaba empezando a dar a entender el significado de lo que acababa de hablar, y estaba mostrando que los corazones de los oyentes son semejantes a esas tierras en donde el sembrador fue a sembrar. El corazón, en donde la Biblia de alguna manera también en otra parte, ahora bien, si bien no recuerdo exacto la cita, dice que de él mana la vida, en donde hay deseos y pensamientos, diría por allá Filipenses tal vez, los pensamientos, los deseos del corazón, los cuales son discernidos por la palabra de Dios. Es el lugar más íntimo y más profundo de tu ser, es donde tú guardas lo más profundo, lo que más anhelas, lo que más amas, guardas lo que eres. Realmente allá, en ese lugar, allá, de ese está hablando Jesús. No está hablando de tus pensamientos, no está hablando de tu desarrollo intelectual, no está hablando de pronto de tus capacidades o tu inteligencia, ni siquiera la emocional. Está hablando del corazón, el lugar que marca la diferencia en esa historia y la posible comprensión o no de la misma. El lugar en donde guardas realmente son tus deseos. Entonces él viene acá y dice en el versículo 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque ¿qué cosa? Porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Yo digo que ustedes oyen más, no lo oyeron. Entonces en el verso 18 empieza a Jesús a explicar este asunto. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿y qué cosa? ¿Y qué cosa? Viene el malo y la arrebata, o arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? ¿En dónde fue sembrado? ¿En dónde? Presta atención, hay un lugar del ser humano, no es el intelecto, no es la conciencia, está más adentro. ¿Sí me entiendes? No es ni siquiera el subconsciente, tal vez es el inconsciente, el lugar más profundo del alma de un ser humano, lo más profundo, en donde ni siquiera guardas tú lo que hayas aprendido a nivel intelectual, sino en donde guardas tus principios y todo aquello que se haya constituido en tu vida, algo que tú hubieras anhelado. Ahí dice clarito que si no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado ¿junto a dónde? Tienen que seguirme, hermano, tienen que prestar atención. Por esa atención, porque esa misma palabra está diciendo que si tú no entiendes lo que estás entendiendo, eres equivalente a aquel en que Dios te envía una palabra y el diablo te la roba. Quiero preguntarles a ustedes una cosa: ¿a ustedes les gustaría que Dios les robara a ustedes su bendición? No. Aquí dice que hay que entender, hay que prestar atención y entender, si no el diablo viene y te roba. Literal, aquí lo acaba de hablar él. ¿De qué material fue hecho la parte externa del ser humano según Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 tal vez? Dice que de la tierra. El ser humano fue tomado del polvo de la tierra, la parte externa por lo menos. Y cuando la parte externa del ser humano fue tomada del polvo de la tierra, de ahí es esa palabra que precisamente le habla a Génesis, que dice que al mismo polvo tú volverás después de los días de tu vida.
Está dando a entender que cuando Jesús luego pasan los siglos y Jesús habla y se sienta y dice que el reino de los cielos es semejante a un sembrador que está sembrando en la tierra. Cuando habla de la tierra, ¿de quiénes crees tú que está hablando? ¿Quiénes crees que está hablando? De nosotros. Y aún más Jesús aquí está aclarando de nuestro, ponle cuidado, ¿de qué cosa? Del corazón. Tal cual, exactamente. Quiero por favor un momento que ahorita en un ratito volvamos a Mateo 13 y usted me acompañe unas hojas más adelante en la Biblia a Romanos capítulo 10. Está después de Hechos. Romanos capítulo 10. Escucha esto. Entonces Jesús habla, Él habla. Aquí el apóstol Pablo explica un poquito más en qué consiste este proceso de la emisión de la semilla. La emisión de la semilla, ¿cómo es que será? ¿En qué consiste esto? Porque Jesús hablaba en clave, pero todo lo que en una palabra, en una parte de la Biblia más bien no se explica, en otra parte de la Biblia se pone en clave. ¿Siguen o no? Y entonces el apóstol Pablo dice: mira, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que, ¿qué cosa? Pero, o por bien, más bien dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Verso 8 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en dónde. Otra vez, ¿en dónde apareció? Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en dónde. Espérate, ahora quiero que el Señor quiere que nosotros comprendamos cómo es el proceso de la emisión de una semilla de pantera. Cuando la palabra está cerca de ti, la palabra se acerca a ti, es como una semilla precisamente. Y dice entonces que está cerca de ti, en tu boca, dice primero. ¿Y luego en dónde? ¿Por dónde entra usualmente una palabra? Presta atención, que tiene que ver la boca. Presta atención a lo que dice aquí a continuación. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero además de eso creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué cosa serás? Salvo. Y ahora viene esto: porque con el corazón, ¿qué cosa? Con el corazón, ¿qué cosa? Hay un dicho que tiene el pueblo de Israel, si mal no estoy, en medio de su hebreo que ellos hablan, y es que cuando tú quieres memorizar algo para toda tu vida, tú no lo debes memorizar en tu cabeza, sino debes de memorizarlo con tu corazón. Hay cosas que tú puedes creer con tu cabeza. Tú no puedes creer A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Yo lo puedo creer con mi cabeza, hermano, yo lo puedo creer. Pero otra cosa es saberlo. No sé si ustedes entienden de qué estoy hablando. Miren, una cosa es que tú creas acá y otra cosa es que lo creas. Porque lo que tú crees acá te lo puede el diablo robar algún día, porque está acá. Biblia, conocimientos bíblicos, estudios bíblicos, cosas espirituales, pero si está acá te lo roban. Pero con lo que tú guardes acá, sobre toda cosa guardada, dice la Biblia. Guardado vuestro corazón. Pero lo que tú guardes acá, eso no te lo saca. Y presta atención, dice que si tú creyeres y confesares en tu corazón, pero Jesús acababa de decirme otra historia, que la semilla que el sembrador envía, ¿a dónde tiene que caer? Al corazón, a la tierra. Bueno, hay varios tipos de tierra, pero todos y cada uno de ellos corresponde a todos y cada uno de los tipos de corazones que estamos aquí presentes. Tal vez es por eso que en muchas ocasiones Dios no se preocupa tanto por nuestros defectos, sobre todo cuando entramos, porque Él sabe que Él se puede encargar de ellos y nosotros nos encargamos de entregarle nuestra vida a Él. Lo que más le interesa quizás
es qué tipo de corazón nosotros tenemos, qué tipo de deseos y de principios nosotros manifestamos en el fondo de lo que realmente anhelamos y deseamos. ¿Sabe una cosa? Hay un mandamiento que está sobre todos los mandamientos en la Biblia, por encima de todos los mandamientos. Y le llaman, es tan importante que los judíos le tienen nombre, le llaman el Shema. Está en Deuteronomio 6 y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Donde está tu corazón, allá está tu deseo, por tanto. Y el tipo de corazón bueno es el que se caracteriza porque es el corazón que ama a Dios, Señor del cielo todopoderoso. El que ama a otra cosa más que a Él, diría Jesús en otra parte, no es digno de ser mi discípulo. Ahora yo les pregunto, pero en un momento no me lo van a responder. ¿Usted ama a Dios? ¿Lo ama con todo? ¿Lo ama un poquito? ¿Qué tipo de corazón usted tiene? Tal vez tiene el corazón servicial, ¿sabe usted? Quizás. Tal vez sea el corazón comprometido. Quizás sea el corazón indiferente. Miren aquí lo que dice el apóstol Pablo después de esto. Porque con el corazón, lo repito, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le... ¿Qué cosa? ¿Le qué? Ajá. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué cosa? Y el apóstol Pablo acaba de decir en este mismo texto que todo aquel que creyere y confesare sería salvo, pero ahora añade: todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué cosa? Salvo. Porque el apóstol en este discurso está estableciendo una relación de equivalencia entre el confesar y creer con el invocar. Porque confesar y creer es lo mismo que invocar. Tú lo lees con detenimiento, se establece una relación de equivalencia entre los dos conceptos. ¿Sabe que no es lo mismo creer que estar convencido? Cuando yo estaba en el colegio, en el grado octavo, a mí me pintaron en el tablero esa famosa ecuación: a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Alguien sabe qué significa eso? No sé. Significa que un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un triángulo rectángulo, el valor del cuadrado de la hipotenusa es equivalente al valor del cuadrado de los catetos. La hipotenusa es el lado más largo. Eso significa. Y uno se puede preguntar en octavo: ¿y eso para qué sirve? Pero eso sirve para todo. Absolutamente para todo. No hay un solo aparato de estos que no funcione sin ese principio. El cuadrado perfecto. Había un hombre en la antigüedad que empezó a sospecharse que eso era así. Uno de esos tantos, Euclides. Entonces llega don Euclides y se sienta y empieza a escribir un libro que se llama Elementos. Entonces don Euclides se sienta y dice: bueno, voy a colocar acá y voy a empezar a filosofar, porque ¿saben una cosa? Aquí me permiten hablarles un ratito de matemáticas. Ay, pero no se me apura, por favor, hermanos. Solo es un poquito, solo un poquito. Yo sé que aquí a muchos ya tienen cara que no les gustan las matemáticas, pero no le haces poquito. Se sienta don Euclides y dice: bueno, vamos a partir de la filosofía. Y de hecho, uno de los fundamentos de la matemática es la filosofía. Nace la filosofía de la antigua Grecia, contemporánea con los tiempos de Jesús. Entonces Euclides dice: no, espere. Un punto va a ser un punto. Y un punto se va a caracterizar porque no tiene separaciones ni divisiones. Y luego va a decir que dos puntos van a definir si entre ellos el camino más corto, eso va a ser una recta. Y la línea recta nació de un pensamiento euclidiano. Dijo: listo, entre dos puntos va a haber una línea recta. Y eso lo vamos a establecer como unos axiomas, unos principios que son evidentes e indiscutibles. Y si alguien no quiere discutir, se reunían y charlaban y debatían y se ponían y decían: no, eso no es así, uy, sí es así, y listo, indiscutible. La distancia más corta entre dos puntos es una recta. De ahí empezaron a definir un plan. Luego, después de definir un plano, empezaron a definir el espacio. Luego de definir el espacio, definieron perpendicularidad. Luego empezaron a definir el triángulo, lo que son tres puntos no colineales. Y luego, después de definir el triángulo, después de miles y muchos pasos, les empezó a salir un libro que era así de gordo. Y le llamó, el señor Euclides le llamó Elementos. Y el libro concluía
después de leerlo todo, y les digo porque me tocó leerlo, me tocó dormirlo, Elementos de Euclides, concluye de manera evidente que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así, de uno. Y alguien preguntará, ¿y eso para qué me sirve en la vida, hermano? Hasta para que los aviones vuelen. Hasta para eso sirve. Para todo. Para que tengamos electricidad acá. Miren, hermanos, después de leer ese libro, yo ya no creía en esa ecuación. Yo ya no la creía. Estaba totalmente convencido porque había presenciado mis ojos la prueba fehaciente de que eso que dice ahí es verdad. ¿Entienden o no? Mira, había un señor que se llamaba Alberto Einstein. El señor Alberto Einstein, otra vez, muchos siglos después de Don Euclides, no sé si ustedes se acuerdan de él, no creo que sean tan mayores, Alberto Einstein llegó y dijo, bueno, vamos a postular una teoría general de la relatividad. Escribió, rayó cuadernos, borró, luego lo escribió, se equivocó, tachó, borró y predijo y dijo, es posible que si mi teoría está en lo cierto, dijo Einstein. Einstein creía en la relatividad. ¿Sabían eso? ¿O no sabían? Einstein creía en la relatividad, decía que si tú te mueves más rápido que eso es imposible, que si tú te acercas a la velocidad de la luz tú empiezas a sentir que el tiempo empieza a andar despacio para ti, y que si tú pones un haz de luz y lo arrimas a una estrella, ese haz de luz va a cambiar de dirección, no se va a mover en línea recta. Eso lo dijo Einstein, hizo mi vida. ¿Y eso de qué sirve? Bueno, sirve, si eso no se hubiera descubierto, esta cosita no tendría GPS. Llegó Einstein y dijo eso. Einstein murió. Einstein se fue. Así es una canción. Y entonces Einstein se muere y dicen, oiga, ve, interesante la teoría de Einstein, ¿no? Parece que es como verdad. Einstein creía en la relatividad. Era un creyente en su teoría. ¿Pero estaba convencido? Oigan, ¿estaba convencido? ¿Ustedes qué creen? Pónganle cuidado. ¿Ustedes creen en Dios? Ay, no me van a responder porque es. ¿Y están convencidos? Espera y verá. Einstein se murió y menos de una década después, eclipse de sol por allá en África. ¿Y sabe para dónde corrieron allá? Los astrónomos, los que andaban con el telescopio. Y tenemos que irnos para allá porque Einstein dijo, si Einstein tenía razón, cuando pase el haz de luz por el bordito del sol, el haz de luz va a cambiar de dirección. Y se fueron para allá unos astrónomos. Y cuando llegaron a ese lugar y pusieron su telescopio, vieron hacia el eclipse del sol y vieron la luz de las estrellas que estaba detrás del sol. Estrellas que estaban detrás del sol las pudieron ver. Y dijeron, incluso no solamente Einstein le pegó, sino que Einstein pudo predecir en qué ángulo el rayo de luz iba a cambiar de dirección. Einstein creyó que la luz podía esquivar las estrellas. Era así como hoy en día se llama fenómeno de lente gravitacional. Y ustedes dirán, uy, ¿qué hacemos hablando de matemáticas? Y dicen, necesitan de lógica. Muchas gracias. Yo ya aprendí que este era el símbolo de dar gracias en el lenguaje de Morse. Que los astrónomos no también estaban solamente creyentes, o no solo eran creyentes en la teoría de la relatividad, sino que a partir de ese día, el día que encontraron la prueba, pasaron de ser creyentes y pasaron a estar convencidos. Ya no de aquí. A ver si me mantengo. Es como la mujer que sospecha que el esposo le es infiel. Yo creo que mi esposo me está siendo infiel. ¿Por qué? Porque el otro día le encontré labial en la camisa. Esa sonrisa se está haciendo tristes. Yo no me acuerdo más que hiciera la canción, pero sí me acuerdo que decía que malos y sí, o malos y no. Y esto se empezó a poner como en evidencia, esa es la canción. Entonces, pues, cuando llega el momento en que la mujer se disfraza, se pone un gabán y un sombrero, unas gafas oscuras, una bufanda, y sale detrás del esposo a perseguirlo sin que él se dé cuenta para dónde es que se va, y se pilla que finalmente entra a la casa de la vecina, ¿ahí cree o está convencida? No, todavía cree que no está convencida. Tiene que abrir la puerta y entrar, porque tenía copia de la llave de la vecina. Y entonces hace toda la coartada y finalmente cuando entran y los encuentran a los dos haciendo lo que no tenían que hacer en la cama, entonces ahí llega el momento en donde una creencia se convierte en una convicción. ¿No me entienden o sí? Yo creo que estoy embarazada.
Yo creo que es porque, no, mire, ya la fecha que es, nada que llega Andrés, no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos qué es lo que ocurre. Cuando de pronto llega un día en que efectivamente va al médico y el médico le dice, yo creo que estoy embarazada, pero no tiene pruebas, solamente tiene indicios. ¿No me entienden la diferencia? Sí, que es creer. Pero párale horas, porque el pastor Antonio el otro día mandó un videito, él ya lo había subido hace algunos días a YouTube, pero lo mandó el otro día. No sé si ustedes lo recibieron. El videito tenía un título como algo como eso: ¿por qué la gente llega tarde a la iglesia y por qué otros no oran? Así es. Yo le voy a decir por qué, según, resumiéndole mucho ese video, es la ausencia de dos cosas, o al menos una de las dos, o la ausencia de amor, que sería la más grave, o la ausencia de fe. ¿Sabe qué es la fe, hermano? Cuando usted le da una prueba, una convicción de eso, usted revelado algo que nadie más sabe, que a nadie más le fue revelado, de algo respecto al mundo espiritual. Cristo es la revelación de Dios viviente al ser humano. Por eso la Biblia dice que Cristo es la imagen de Dios invisible, pero también en otra parte dice que es el autor y el consumador de la fe. Él es la revelación de Dios Todopoderoso. Es imposible hacer algo con fe si tú no tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida. Es imposible dar un diezmo bien dado conforme Dios lo manda si Cristo no te ha revelado que eso es lo que Él te manda de ti. Es imposible congregarse bien si tú no te has sido revelado que Dios, el Dios Todopoderoso, te manda eso de ti y que tu bendición depende de que tú le obedezcas a aquello en lo cual has creído. ¿No me entiendes? Hay gente convencida en este mundo está lleno, hay ausencia de gente convencida en este mundo en el que habitamos está llena de creyentes. ¿Y en qué pueden de ellos distanciar del diablo, hermanos? Yo les voy a decir, es muy poco. El diablo antes cree más, porque antes que tenía los ojos espirituales allá arriba en el mundo, en el plano espiritual. Pero solamente aquellos que tienen fe, solamente aquellos que están convencidos del corazón, pueden desarrollar esa capacidad de obedecerle al Señor de la manera que Él lo demanda. ¿O no? Hermano, fácil, miren. El que no se cepilla los dientes, puede que tenga una vaga idea de que se le van a caer. Pero solamente cuando se le cae es que se convence de que no se piense los dientes, va a causar que se le caigan los dientes. No sé si me entienden ustedes a qué estamos hablando, a qué vamos con esto. Presta atención. El apóstol Pablo aquí, yo sé que me alargo un poquito con este tema, pero yo voy a parar en el momento que el Espíritu Santo me lo pida. Así deje el tema un poquito a media, no importa, el Señor es el que tiene que hablar lo que Él quiere hablar. Dice entonces que el versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 12, en el 13, dice entonces, concluye el apóstol Pablo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han, ¿qué cosa? Creído. En la parábola del sembrador, el Señor Jesús estaba diciendo que Él enviaba una semilla a un tipo de corazón, a todos los tipos de corazones que habían en ese lugar. Pero había un corazón, un tipo de corazón, que cuando encontraba la semilla la recibía y la implantaba y la creía. Eso es invocar. Voy a explicarlo. Porque ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y entonces la fe comienza cuando tú, después de haber creído en un Dios, así como muchos que también venimos a las iglesias, creen, hermanos. ¿Ustedes creen que los que estaban con Jesús allá en ese lugar, en esa historia, no creían en Dios o sí creían en Dios? ¡Claro, eran judíos! 99.9% creyentes los judíos. Pero ¿cuántos de esos judíos que creían en Dios tenían fe? ¿Cuántos? Hermanos, ¿cierto? Les digo muy poquitos. ¿Y cuántos de los cristianos de hoy en día tienen fe? Bueno, les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos de los cristianos que hay hoy en día aquí creen en Dios? Hermano, yo le puedo decir que casi todos, ¿no? Todos. ¿Y cuántos de los cristianos que hay acá tienen fe? ¿Cómo sabes que tú tienes fe? Aquí lo dice. Porque ¿cómo invocarán en aquel que no ha creído? Hay una diferencia entonces acá entre recibir la semilla solamente y oírla e invocar, usando esa semilla, invocar el Espíritu de Dios sobre tu vida. ¿Escuchaste?
Hay una diferencia entre recibir una palabra y creerla y coger esa palabra e implantarla en tu interior y hacer que ella germine y por medio de ella invocar el Espíritu de Dios para que tal promesa se haga realidad en tu vida. ¿Escuchaste? Es una gran diferencia entre las dos cosas. Hay quienes diezman porque creen que el diezmo les va a guardar de los tiempos malos y de aflicción. No hablo de los cristianos precisamente, hay gente que incluso ni siquiera toma la decisión de congregarse, pero dar el diezmo como una especie de compromiso con Dios. Pero no tienen en absoluto fe alguna, porque mientras que no haya la revelación de la voluntad de Dios para la vida de uno, solamente no vas a ser más de una mera creencia. ¿Me entienden esto, no, hermanos? ¿O me estoy alargando mucho? ¿Sí se entiende o no? Dime cómo es tu corazón y yo te voy a decir cómo va a ser lo que tú crees, tu fe. ¿Cómo va a ser? ¿Qué tipo de fe va a ser? Si se va a marchitar o si va a dar fruto. Ahora dice aquí entonces, salta un momento al verso 17 y dice: así pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y una de las consecuencias, por tanto, inherente a haber invocado el Espíritu de Dios sobre tu vida es que ahora tú oyes a Él. Todo comenzó y todo esto comenzaba por una cosa que el apóstol Pablo le llama la palabra de Dios. Es decir, la semilla que va y se va, la semilla que va y se implanta, la semilla que va y se lanza. No todo el mundo tiene la capacidad de recibirla y algunos pocos no tienen la capacidad de implantarla en su interior. Por favor, volvamos a Mateo 13, por favor, un momentito, que me acompañen otra vez. Unas hojas atrás, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Ahora quiero hacer hincapié en una parte, en un tipo de semilla. ¿Qué digo tipo de semilla? En un tipo de terreno en el cual la semilla se planta. Voy a volver a Jesús, al tema, a la parte donde Jesús explica su parábola. Y en el verso 19 Jesús empieza a explicar que cuando alguien no entiende la palabra, viene el diablo y se la roba. Es el tipo de corazón que está junto o al lado del camino. Hay corazones que son corazones que están al lado del camino, que oyen todo y dicen y no entienden nada. ¿Qué entendió? Es de esos cristianos. Gente de así. La palabra llega, pero no puede ni siquiera tener la oportunidad de ser implantada. Hay otros, en cambio, que están en el versículo que sigue, escritos de la siguiente manera: el que fue sembrado en pedregales, ese es el que escucha la palabra y al momento hasta la recibe, y hasta la recibe con gozo, dice ahí, ¿sí o no? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta, ¿qué cosa? ¿De corta qué? Pues al venir, ¿qué cosa? Escucha la palabra, mire, si quieres subrayar en su corazón. Al venir la ¿qué? La aflicción o la persecución por causa de la misma palabra, esta persona, ¿qué cosa? Tropieza. Hay otro tipo de corazones que también son malos. El primero y el que cabeza la lista es el que no para bola, ni siquiera presta atención. Va a sentar una silla, como decía un día el pastor Maito, viene a echar raíces en una silla. Está el segundo tipo de corazones. El Señor Jesús está describiendo acá en esta historia, presta atención, que son aquellos que reciben la cosa con gozo. Amén, 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 amén. Hay cristianos que tienen esa muletilla. Amén, amén, no sé si me entiendes, es otro lado. Amén, amén, amén. Y todo el momento, amén. Y todo, y sí. Uy, ¿cómo estás gozoso? ¿Cómo estás? Uy, súper bien. Ribacanda, vacuna, rizante, todo el cuento. Y hablan así en lengua y todo el rollo. Y ay, ¿cómo anda todo? Súper bien, la maravilla. Y viene una cosa que Jesús revela acá: la persecución. Escuchen, hermanos cristianos que están empezando y que tienen de pronto un perfil medio cobarde. Esta es la oportunidad que salgan y se vayan de una vez. Ay, ¿cómo lo hablo si usted le cosa? Sí, la oportunidad que huyan ya, se vayan, porque su peor estado va a ser peor que el primero, si son cobardes, tienen un corazón cobarde. Y es que Jesús reveló que hay una aflicción inherente a seguirlo a Él. Hay una aflicción inherente cuando tú recibes una palabra en tu corazón. Cuando Dios envía una semilla, junto con la semilla viene la prueba. Escúcheme esto, hermano que está empezando, hermana que está considerando entrar al cristianismo. Si usted va a entrar al cristianismo, sepa usted que le va a venir dificultades, le va a venir problemas o pruebas a su vida.
si usted está considerando siquiera tomar la decisión de comprometerse con Dios un poquito más, está considerando en su mente o en su corazón la posibilidad de pronto de empezar a orar más a menudo o de una manera un poco más juiciosa y disciplinada. Si está considerando la posibilidad de ponerse en ayuno y ponerse en cuentas con Dios y darle a él su vida, sepa usted que lo que le viene va a ser sabroso, le va a venir dificultad, y que si se sale tal vez la dificultad no llegue. Así es. El cristianismo no es un camino en donde tú entras y ¡ay! Y llegó todo, ahora sí estoy en bendición. No, eso es después de una serie de pasos. El envío de una palabra implica que Dios va a probar la tierra sobre la cual Él deposita esa palabra. ¿Te dijo que te va a dar una casa? No, Señor. ¿Te dijo que te va a dar bendición, que te va a dar un nuevo negocio? Sí, Señor, te va a probar. ¿Te dijo que te va a salvar? Sí, te va a probar. ¿Tú le dijiste al que ibas a orar? Sí, te va a probar. Te va a dar aflicción. ¿Sabes qué le pasó a este servidor cuando empezó el evangelio? Ay, Señor, te voy a entregar mi vida, ahora sí, Señor. Ahora sí yo como que me quiero comprometer, Padre. Te entrego, ¿qué le entrego? Mi estudio, te entrego mi estudio. ¿Sabes qué me pasó? No. Las notas se hicieron así como un avión cuando le pegan así. Dice, pero Señor, ¿por qué? Yo duré 10 años preguntándome, ¿por qué te entrego mi estudio? Y el día que te entrego mi estudio se cae al piso. ¿Por qué? Y es que me dijo, por fácil, vea, aquí lo dice. Para ver si tu corazón está lleno de piedras o no. ¿Cómo así? Sí, si tu corazón es bueno, yo te bendigo, pero después de un lapso de tiempo. Es necesario, pero aunque sea por un poquito de tiempo, que tú y yo seamos probados, seamos pasados por diversas pruebas. ¿No acaso dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo? Pero después de ese texto hay un pero de todas ellas, ¿le librará quién? Yo. Ese día que yo le entregué el estudio al Señor, fue el preámbulo, la antesala de perder el año en el colegio. Pero me gradué. ¿Y sabe qué? Me gradué con buenas notas. Un año más tarde, pero me gradué con buenas notas. ¿Y por qué Dios quiso que fuera así? Yo no lo sé, de pronto también cometí errores. Pero yo lo que sí les quiero decir, hermanos, es que entrar al Señor implica que usted, entre mayor nivel de compromiso lo busque con Él, el Dios del cielo va a permitir que el diablo de los infiernos se levante de pronto contra usted y mire a ver por dónde le ataca. Y Dios está mirando a ver qué tipo de corazón es usted. Cuando usted tiene un corazón pedregal, el corazón de los pedregales, así parece un nombre de conjunto residencial, los corazones de los pedregales son ese tipo de corazones que cuando viene la primera aflicción apostatan y dicen, ya no voy a volver, me voy a esperar 3-4 meses y por ahí a los 4 meses vuelve y se aparece por ahí, asoma la cabeza por la iglesia. Pero después, cuando viene la siguiente aflicción, ni se asoma ni siquiera al cuarto secreto a orarle a su Dios. Esos son los que Jesús dice, ellos tampoco sirven. Se perdió, ¿qué cosa? La semilla, la promesa, la posibilidad de que Él cumpla su propósito en su vida. Yo me siento a veces como esa historia en la que el pastor Antonio contaba, que Dios le dijo a él, que él decía que la congregación se estaba volviendo como una congregación llena de chulos, de cóndores, que estaban dejando de ser águilas. Así es, yo me siento como chulo, hermano, seguro, porque el águila vuela, el cóndor también vuela, y el chulo también vuela. Es más, vuela mejor el chulo ni siquiera tiene que volar a las extiende así, y eso coge las corrientes termales y eso se eleva. El animal más eficiente para volar sobre la faz de la tierra, energéticamente hablando, el chulo. Pero el chulo no caza, el chulo no recibe promesas, el chulo no alcanza absolutamente nada, solamente vive la vida comiendo las sobras que las águilas dejan. ¿No me entienden? ¿No se me entienden? Es que los corazones pedregales son corazones chulos también. Los pedregales allá de van chulos, porque los corazones pedregales son de esos que se desaniman ante el primer problema y solamente están acostumbrados. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que los problemas se los solucionen otros. Cuando ven el problema, yo ya confío en eso, saque la tarjeta de crédito esa, están allá metiéndosela por entre los ojos en los centros comerciales. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama ese banco? El banco tal, el popular, ese, sáquela rápido, el Falabella, el no sé qué, rápido, y salen del problema otra vez rapidito, y se olvidan de su Dios. Presta atención al siguiente tipo de corazón, ¿cuál es? Verso 22, el que fue sembrado entre qué cosa? ¿Entre qué cosa? Espíritu. Bueno,
de los espías. Había una mujer en la historia de la humanidad, una mujer muy famosa, cuyo nombre empezaba por E y terminaba por Ba. Se apellidaba esposa de Don Adán. Y doña Eva entonces tiene esa tan famosa conversación con ese ser alado y con patas y cola, con quien tuvo un encuentro en el huerto del Edén con el permiso de Dios. Eso no es cuento que ay, es que la serpiente se saltó el cerco de seguridad de Jehová. No. Ella había habitado ahí, ella había nacido allá. Para los que ya son teólogos me entenderán de qué les estoy hablando. La serpiente ya había nacido ahí, ella tenía envidia de Eva. Y de Adán ni se diga. Eso le dolía, la cosita. Llega ya a entablar una charlita con doña Eva y pues doña Eva, muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted en el día de hoy? Doña Eva, ay, otro animal que habla, ¿cómo está señora serpiente? Oye, este serpiente como con alas y con patas, ¿no? Yo creo que era lo normal. ¿Cómo está? Entonces la serpiente, que era más astuta que todas las bestias del campo, le dice, doña Eva, ¿sí sabías que Dios te mintió? ¿Sí sabías que Dios es un mentiroso y que tú no te vas a morir el día que desobedezcas a esos mandamientos? Entonces doña Eva, en ese momento, doña Eva empieza a cuestionarse todo lo que ella había creído anteriormente. ¡Ay, Dios es mentiroso! Sí, tú no te vas a morir el día que comas de eso. De ese fruto del árbol del conocimiento, no te mueres, no te vas a morir. Dios no te está probando, ni que mucho menos, no es una prueba de Dios. Es que Dios es envidioso, te tiene envidia a ti. Como la traía la culebra, ¿no? Entonces Eva dice, ay, ¿verdad? Ese día la culebra lo que estaba haciendo era exactamente lo contrario de lo que Cristo vino a hacer después. Póngale cuidado. La serpiente estaba haciendo su prefacio de la parábola de la serpiente segadora, de la serpiente sembradora. La serpiente estaba sembrando su semilla. ¿Cómo la siembra? Así. Ay, eso que va, eso no pasa nada, eso Dios es mentiroso. Eso no es verdad, eso no es cierto, eso es puro cuento. Usted volver a tener trabajo después de los 50 y tantos años que ya tiene edad, es puro cuento. Alguien baje y póngase gastos en la adquisición allá en el casino que de pronto le sale algo. Así es la serpiente. Eso es pura mentira lo que yo digo. Ay, que usted lo va a bendecir y lo va a sacar. Es puro cuento, nadie lo bendice. ¿Quién ha visto usted que yo ha bendecido? ¿Sabe? ¿Quién conoce? Así es la serpiente. Y ella siembra también su propia semilla. ¿Me entienden o no? Yo siento aquí como las serpientes empiezan a hacer así cuando estamos hablando de esto. No sé si usted la siente. Yo la siento así, no así las serpientes. Yo las así. Incomodarse en acá. Que yo a veces las puedo hasta sentir moverlas por allá alrededor, retorciéndose de la rabia que la estén hablando de ellas. Entonces la serpiente dice, y siembran en Eva una semilla. Póngale cuidado, siembra una semilla. Que Jesús en otra parábola dijo que es lo que el enemigo vino a sembrar. ¿Te digo o se sabe? Entonces la serpiente siembra en Eva algo y lo insemina en su pensamiento, y con la mente se cree, con la boca se confiesa y luego se cree con el corazón. Y Eva se cree el cuento. Y cuando Eva sale, entonces Adán, dime Eva, te tengo la última. ¿Conoces? Que no sabes qué es lo que me acabo de pasar. Adán, te tengo la última. El chisme, ahora sí Adán, estamos mejor hechos. No, yo no puedo con el chisme. Nuestra fuente, reunión de campamentos en el Eva le dice. Y Adán se contamina. Y cuando Adán se contamina con la semilla que salió por la boca de Eva, es como cuando el apóstol Pablo dice, pero ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Dice el apóstol Pablo. Así tal cual funciona. Y entonces después terminó Adán inseminado por otra idea. Y Eva le dice, pero si será cierto, Eva, eso quiso la serpiente. Y yo creo que Eva le dice, claro Adán, hay que ser realistas. Mira la verdad, ¿tú crees que de esta manera vas a poder llevar a cabo la bendición que Dios te prometió? Hay que ser realistas. Eso se llama semilla de la serpiente. Semilla de los pedregales. Entonces llega la semilla cuando por fin entra. Entonces Dios dice, con que ustedes estaban haciendo esto. Porque después de entrar a la semilla, el siguiente paso es natural y lógico. Porque la semilla cambia tu naturaleza. La semilla cambia tu esencia, cambia desde tu pensamiento, cambia tu corazón. Y cuando cambia tu corazón, tu conducta es un simple resultado de todo lo anterior. Entonces, ¿fueron a qué? A hacer un banquete de fruto de árbol que ellos no tenían que andar comiendo. Eso es fácil. Es así de sencillo. Ellos nunca lo hubieran hecho si su corazón no se les hubiera torcido. Así de sencillo. ¿Me entienden o no? Entonces, cuando llegan allá, llega el Señor y dice, Adán, Eva, ¿qué andan haciendo?
¿Por qué se esconden? ¿Qué hacen ahí escondidos? Salgan a ver, ¿qué va a ver? ¿Cuál es el asunto acá? Entonces Adán y Eva salen a la presencia de Dios y Dios les abre a ellos un juicio. Entonces empieza el juicio de Dios. Y ponle cuidado que cómo es este juicio. Entonces acompáñenme a Génesis capítulo 3. Un momentito. En Génesis 3 se muestra el juicio. Entonces dice el título: la desobediencia de ¿quién? Del hombre, ¿no? Entonces por allá hacia el verso 14 el Señor le habla a la serpiente. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcaño. La primera profecía mesiánica de toda la Biblia, ¿no? Sí. Y llega el verso 16 y le dice a la mujer: le dice, mira, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. El famoso versículo que fuera de contexto da base para todo el movimiento feminista en contra de la Biblia, pero contexto fuera de contexto pues, puede significar muchas cosas. Pero dice, lo que quiero ir es el 17, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de ella, maldita será, ¿qué cosa? ¿Maldita será qué? ¿Por qué no dijo el cielo? ¿Por qué no dijo las aves? ¿Por qué no maldita la tierra? Porque ahí sale justo, ¿no? No, exacto, dice: maldita será la tierra. Pero dice aquí lo siguiente, Isabel: por tu causa, con dolor comerás ¿qué? Todos los días de tu vida. Presta atención. Verso 18: espinos y ¿qué cosa? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y polvo eres, y al polvo volverás. Escuche esto. ¿Cómo era la canción de este tipo que decía que yo no trabajo porque Dios hizo el trabajo como castigo? ¿Quién fue el que cantó eso? Se me olvidó esa canción. Pero la canción. Gracias, Negrito del Valle. Hermano, yo quiero explicar una cosa. Esa canción de Negrito del Valle es una mentira y es una falacia. Absolutamente. Dios jamás hizo el trabajo como castigo. Jamás. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dios maldijo la tierra. Pero Dios ya le había dado trabajo, le había dado puesto a Adán antes de maldecir la tierra. Adán ya tenía puesto, ya tenía trabajo. Adán no se la estaba ganando de gratis, no crea. ¿Usted cree que es que en el gordo se la paseaban así? No, él tenía trabajo. Dios le había entregado trabajo a Adán y a Eva. Y el el asistente de presidencia, y Adán era el que tenía que organizar la cosa. Claro que tenía trabajo, es un trabajo duro. Una pregunta de los que tienen que dar algo a cargo. Y entonces cuando Dios le dice a ellos: miren, Él maldijo la tierra, pero Él estaba, yo creo que pensando en su corazón el Señor, diciendo: miren, pero tranquilos, van a pasar unos miles de años, unos cuantos miles de años, pero en la eternidad eso va a ser como un instante, y voy a enviar a mi hijo, y mi hijo va a romper esa maldición, pero solamente la van a poder recibir aquellos que puedan creer y recibirle y invocar su espíritu. Pero mi hijo va a romper esa maldición. Sobre él será colocada miles de años después una corona de espinas en su cabeza. ¿Qué fue lo que le iba a dar la tierra a Adán? Escucha, espinos y cardos. Y está diciendo que si bien iba a trabajar, el trabajo le iba a ser a él doloroso, a menos que tuviera el sacrificio de Cristo, la sangre de él sobre su vida. ¿Cómo ese tipo de corazón que Jesús estaba hablando aquí en Mateo capítulo 13 versículo 22, un corazón que producía ¿qué cosa? Espinos y cardos. Espinas y cardos. Dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan ¿qué cosa? ¿Y la hace qué cosa? ¿Qué cosa la vuelve? Es el último tipo de corazón malo.
y el penúltimo de todos los tipos de corazones a los cuales Jesús les está hablando. Hay un corazón que es un corazón que produce espinos. ¿De dónde creen que vienen los espinos? ¿De dónde creen que vienen eso? ¿No saben? Dios le dijo a la serpiente: yo te echaré del cielo y andarás por lugares desiertos. Así le dijo a la serpiente, así le dijo al diablo. ¿Saben dónde se dan los espinos? ¿Quién cree que sembró eso? ¿Lo sembró Dios? ¿Lo sembró Pepito? ¿Lo sembraste tú? No. ¿Quién sembró los espinos en esa persona? ¿Quién lo sembró? Escuchen, el diablo. ¿Usted no conoce gente que hay gente que pasa eso? Que es propensa a hablar mal de los demás. Siembra cizaña, ¿no? Eso es lo que culturalmente a lo que hemos asociado a sembrar cizaña. Habla mal de la gente. Uy, ya está resentido, ya uno está prevenido, está pero así a la defensiva con esa persona, con ese profesor. Y cuando uno llega y lo conoce en persona, uno llega siempre como así. Este es el que dijeron que raba todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya la semilla, los espinos ya fueron sembrados. Y cuando uno llega a la clase, pues, ¿qué? ¿Me ha rajado? Porque ya la relación empieza mal, porque ya estaban los espinos. Y nunca uno le da la oportunidad de conocer a esa persona. Había un profesor en la universidad donde estudié que era de apellido Pachón, nunca lo olvidaré. Álgebra lineal 1 dictaba. Y todo el mundo le perdía. Y todo el mundo decía: no meta con Pachón porque usted pierde álgebra lineal si pierde con Pachón. Usted no vaya a poner el profesor porque pierde. Y de verdad era tanto el punto que les tocaba que nadie se inscribía con el profesor. Les tocaba a los que dirigían la carrera quitar los nombres de los profesores en los grupos para que la gente le metiera ahí. Entonces la gente se le cambiaba de grupo. Era terrible lo que hacen los espinos. Así funciona el diablo, igualito. Le mete a usted ideas equivocadas en la cabeza. Le trae a usted conceptos equivocados a la cabeza. El vivo vive el pobre. Eso es un concepto equivocado. Eso es un espino en un carro. Pero aquí el Señor Jesucristo, fíjense lo interesante y lo lindo de esto, está a un dato más profundo y está explicando qué son. Los espinos y los carros, si tú lo miras ahí, son los afanes. ¿Lo leyeron? Vean, vean. ¿Los afanes de dónde? ¿Los afanes de qué? Y el engaño. ¿De qué cosa? De las riquezas. Los afanes y las riquezas. Los afanes y las riquezas. Escucha eso. ¿Qué es esto del afán del presente siglo? Dios le dijo a Adán: y con sudor y con trabajarás, que será duro trabajar a poderte alimentar. El corazón al que le llega la palabra y produce espinos y cardos, esos espinos y esos cardos son esos afanes que produce el habitar en este mundo en el que estamos, en este tiempo en el que estamos, inherentes a la situación económica, al alimento, al techo, al vestido. Si alguien aquí nunca ha tenido un problema económico en su vida en absoluto, esa palabra tal vez no sea para él. Más de ser lo contrario, esa palabra tendría que ser para cada uno de nosotros. Peor aún, y qué tal que de pronto nos espera aflicción económica. Miren, yo le voy a explicar. Los problemas económicos no son espinos y carros en sí mismos. Es el afán que los problemas económicos producen en ti, los espinos y los carros, y que hace que tu corazón no sea un buen corazón, sino un corazón picho. ¿Me das permiso de decirte un pequeño insulto? Corazón picho, corazón podrido, descompuesto. ¿A qué huelen los espinos y los carros? No creo que huelan a rico. ¿Saben una cosa? Miren, las semillas que se implantan crecen, incluso alcanzan a germinar. Es más, hasta echan raíces, no como la persona que era con piedras y tenía alrededor piedras. ¿Se acuerdan de esa otra persona que tenía como piedras? No hay, hasta echa raíces la palabra de Dios. No solo la recibe con gozo, empieza a crecer la palabra de Dios. Pero hay una diferencia entre la planta que Jesucristo siembra y los espinos. Hay muchas, usted la puede distinguir. Primero, usted se le arrima un espino y es una sensación agradable o desagradable. Bueno, yo conocí, cuando yo era niño, en la casa donde yo crecí, había cerca harta mata de espino, harta. En lo que hoy día es la avenida Novena, hoy en día no hay, pasa un ferrocarril, pasan carros, una avenida gigantesca, calle 147, era un potrero cuando yo era niño. La avenida Novena era otro potrero y por ahí pasa un tren. Y lo que crecía era ahí, póngale, espinos. Quiero preguntarle, ¿ustedes saben que los espinos dan o no dan fruto? ¿Dan o no dan? Dan un fruto.
Un fruto que ha sido por la naturaleza diseñado para que sea consumido por los animales del desierto, como lo son, por ejemplo, los murciélagos. Murciélagos, ciertas especies de murciélagos, no hablo de todos porque los papiros no entran ahí, que se comen los frutos de los espinos, que lo tienen están diseñados para poder comerse eso. Ellos lo pueden coger, otras criaturas no lo pueden tomar porque son de difícil acceso o porque las mismas espinas se fueron colocadas ahí para que ninguna bestia o ningún animal acabe con la planta. Son plantas. ¿Ustedes qué creen que un espino es resistente o no es resistente? Resistente. Claro que es resistente. ¿Un espino aguanta sequías o no aguanta sequías? Sí. Uf, aguantan. Pónganle un cactus, ¿cuántas sequías no aguantan? Un cactus es pura agua por dentro. A primera vista podría parecer una planta genial para poder pasar una temporada en el desierto. Hermanos, ¿cuántos han estado en el desierto en su vida? ¿No? Mire, usted está en el desierto en su vida, por nada del mundo vaya a permitir que le crezcan cactus en su corazón. Su cactus se vuelva así, su corazón se vuelve una mata de cactus. Dios no quiere eso. Hasta fruto dará. ¿Y usted cree que nosotros los seres humanos podemos vivir y comer? No trate de comerse un fruto de esas matas, ¿sabe? ¿Qué le sabe? Pues yo no lo intenté, pero creo que muy rico no van a saber tampoco. Los espinos y los cardos son esos pensamientos, el fruto de esos pensamientos que te dice, eso no se puede, eso para qué, eso ya echemos para atrás. Son esos afanes que te ponen a correr detrás de un empleo que te está destruyendo. Son esos afanes que te ponen a correr y detrás de un boleto de lotería porque no pierdes la esperanza de ganártelo algún día. Los espinos y los cardos son esos afanes con los cuales te levantas a correr para que no te vayan a echar de un trabajo, a correr para que no vayas a perder un negocio, a acosar a las personas que van por el centro comercial para que te compren la tarjeta. No, dice. Que salen corriendo detrás de todo lo que les represente una seguridad y una estabilidad en esta tierra. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Jehová, dice en una parte por ahí el profeta. No sé si me entiendes, eso es un corazón lleno de espinos y cardos, que le corre a la seguridad y a la estabilidad en esta tierra, pero le huye a la incertidumbre que provee el reino de los cielos. ¿Me entienden o no? Sí. Miren, Jesús lo dijo en otras palabras en otra parte. Él dijo, miren, llegó un hombre rico y habló con Jesús. Y Jesús dijo, este hombre rico se ha ido triste porque yo le pregunté primero si seguía la ley y él dijo que sí la seguía. Y luego dijo, entrégame todo lo que tiene. Le dijo Jesús al hombre rico, entrégamelo todo. Y el hombre rico se fue triste, dice él, porque tenía muchas posesiones. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 43 al 45, dice que este hombre, cuando se alejaba triste, Jesús dijo de él, pero miren, es muy difícil, dijo Jesús, que un camello pase por el ojo de qué. Así mismo es difícil que un hijo de Dios o un hombre entre al reino de los cielos. Digo, que un rico, entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la aguja, no es que sea la aguja de coser, hermano, no entiendan, en esa época tal vez ni se hacían ese tipo de agujas. Era una puertica que había en las murallas, por donde tenían que entrar los camellos, en las murallas de las ciudades fortificadas. Y el camello, para poder entrar, tenía que despojarse de todo lo que traía, toda la carga, todo lo que llegaba encima, que fuera de valor, se lo tenía que despojar, tenía que quitárselo, dejarlo a un lado, arrodillarse y acurrucado pasar para poder entrar por las murallas de la fortaleza. No sé, ¿ustedes me entienden o no, camellos? ¿No me entienden, camellos o sí? ¿Cuántos aquí son ricos? Ay, sí me adelanta la mano, ¿no? ¿Cuántos son pobres? Ay, no, pues clase media, pues. ¿Seguro? Dios está diciendo que es difícil, no porque tenga riquezas en sí misma, no, porque tiene la confianza, dice allá en Marcos, puesta en sus riquezas en lugar de haberla puesto en su Dios que está en el cielo. Yo vuelvo y repito, eso está en Lucas 6, del 43 más o menos al 45 más o menos, porque la confianza la colocan en su riqueza. ¿Entienden? Ahora, presta atención. Una persona de esas, ¿cómo duerme? ¿Cómo puede dormir?
si al día siguiente tiene que pagar una nómina de 120 millones de pesos y no tiene nada? Porque le robaron el almacén y le robaron al mensajero que llevaba lo de la nómina. ¿Cómo duerme esa noche? ¿Bien o mal? Yo creo que ni duerme. Ese es un corazón tipo espinos y carros. ¿Cómo duerme una persona? De esas. Presta atención. Que no tiene absolutamente nada, pero que no tiene nada, de nada, pero que al día siguiente tiene que pagar un dinero muy grande para que no se le lleguen a los hijos para la cárcel. ¿Cómo duerme? Se los llevan embargados. Estoy hablando de una historia que está en la Biblia. ¿Cómo duermen? ¿Vieron mal? La Biblia dice que ese tipo de afán se llama espinos y cardos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado afanados porque no tienen plata? Afanados, tristes, afligidos. Les diga, yo tengo un mal corazón. Si usted es de esos, diga, yo tengo un mal corazón. ¿Cuántos se ha sentido triste? Aburrido, porque no tiene nada ni siquiera con qué comer esa misma noche. ¿Quién le ha pasado? Pues a esa persona le digo, papito, mamita, tienes un mal corazón. Ese corazón no le sirve al Señor. ¿Qué es lo que le mandaría a Jesús? Póngale cuidado. ¿Qué es lo que pediría? Le diría fácil, mire, mi hijo tiene necesidad, pídale a mi Padre mi Espíritu. Pídale a mi Padre mi Espíritu. Eso lo dijo en Juan capítulo 16. ¿Tiene necesidad de alguna cosa? Pídale el Espíritu de mi Padre. Pídamelo, que yo se lo daré abundantemente sin reproche y no les faltará nada. ¿Escuchaste o no? ¿Escuchaste? ¿Cuántos aquí dan espinos? ¿Cuánta gente produce espinos acá? ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Ahora sí, volviendo al mensaje de Pastor Antonio que mandó un mensajito. ¿Sabe por qué hay unas varias sillas desocupadas? Muchas. No todas, pero ¿saben por qué algunas están desocupadas? Algunas de las sillas que están acá desocupadas están. ¿Saben por qué? No entienden. Porque hay corazones que se aferran a sus espinas y a sus carros. No me entienden, no se me entienden. Bien, presta atención. Había un hombre, un evangelista, hace años, se llamaba Josué Irión. Voy a volver a hablar de este varón, ya está viejito, está grande, viejito ya. Sus años más joven, años 80, años 70. Comentaba en un video que de hecho está subido en YouTube, muy interesante, muy bonito. Y este hombre decía, miren, él le decía a la iglesia, ustedes están mal porque les falta discipulado, decía en su predicación, Josué Irión. Y contaba una historia en la que él hablaba de un misionero que se fue al Amazonas. El misionero se fue al Amazonas porque tenía la intención de predicar el evangelio en el Amazonas. Y entonces él se fue y allá armó un cambuche, puso una chocita y se fue allá a predicar la palabra de Dios. Y contaba el misionero, le contaba a Josué, que en los domingos, cuando era el día del culto, llegaba un indiecito. Y el indiecito, como lo llamaba él, llegaba con su canoa y con su esposa y sus hijos ahí de la mano. Un indiecito que no tenía nada más que una parcela, tal vez uno que otro marrano, una que otra gallina, tenía nada más. Pero amaba a su Señor. Presta atención. Y el indiecito llegaba y caminaba, le contaba al misionero que había podido evidenciar que cuando terminaba la reunión, que tenía la extensa duración de 1 hora y 45 minutos, seguramente, muchísimo más corta que esas, una extensa y larguísima, más larga que esta, larguísima predicación de 1 hora y 20. Todos se iban, pero el indiecito no se quería ir. Entonces, al indagar el misionero por qué el indiecito no se quería ir, decía, mire pastor, yo salí de mi parcela, salí de mi casa, cogí a mi mujer y a mis hijos y mi canoa atrás, caminamos unas cuantas horas a través de la selva para poder llegar a la ribera del río. Luego se montan en la canoa con sus hijos y navegan otras tantas horas. La luz de la alborada apenas les da ese trayecto que seguramente iban en la canoa, para que por fin puedan llegar al lugar del río Amazonas, o quizá cómo se llama el río, en donde se tenían que bajar y volver y caminar otras tantas horas, para que después de una jornada tal vez de una maratón es corta la distancia que tuvieron que recorrer, caminar por largas horas nuevamente, por fin puedan llegar a la choza en donde estaba el pastor iniciando la reunión a las 10 de la mañana. Muchos de los que llegaban sabían que tenían que levantar a las 7 y otros a las 6. Yo soy de los de las 6:30.
para llegar a la reunión de las 10 de la mañana, hermanos, escuchen. Pero el indiecito no, tuvo que levantarse la noche anterior a las 12:30 de la medianoche. Escuchen. Y coger a sus hijos y llevárselos en la canoa. Entonces llega el indiecito por fin al culto y le dice: pastor, después de semejante viaje, ¿usted me deja con un sermón de 1 hora y 15 minutos? No, señor, aquí me quedo. Porque después me esperan otras 6 horas de viaje de regreso. Me hace el favor, aquí vuelve y me alarga eso y me hace velada si es necesario. Y decía Josué Irión que está en la falta de discipulado que hay en estos los años 80 aquí en los Estados Unidos de América, decía él. Que como estamos en los Estados Unidos y todo el mundo en los Estados Unidos de Norteamérica tiene que tener carro, entonces todo el mundo, en vez de llegar 6 horas antes, como el indiecito, llegaban 1 hora después. Entonces Josué Irión indignado se para delante de la iglesia y les dije: ¿cómo puede ser posible que ustedes digan que aman a Dios y llegan 1 hora después? Entonces cuenta la historia del indiecito y dice: ¿cómo quedará? Decía él. ¿Cómo quedaré yo? Decía él. El día que el Señor Jesucristo venga, si viniera hoy al lado de ese indiecito, ¿cómo estaré yo parado delante del Señor? Decía él. ¿Acaso podría hacer algún reclamo a mi Señor? O decirle: Señor, ¿por qué no me bendijiste económicamente? ¿Acaso podré llegar a decirle: Señor, ¿por qué no me abriste el negocio? O quizás le diré: no, Señor, yo estaba esperando que me abrieran las ventanas de los cielos para ahí sí ser juicioso e ir a la iglesia y llegar a la hora que inicia el culto. Pues no, el indiecito se caminaba y navegaba las 6 horas completas y llegaba antes que todos los demás. ¿Sabe por qué? ¿Qué era la diferencia entre el indiecito y Josué? Y decía: Señor, a mí me falta, decía este hombre. A mí me falta. Eso se llama dar espinos y cargos. Hay seres humanos, yo los he conocido tristemente célebres, y son muchos, que llegan temprano a una cita de trabajo, pero jamás le llegan temprano a una cita con su Señor. ¿Saben qué es lo que pasa con este tipo de personas? ¿Saben qué pasa con ellos o no? ¿No saben qué pasa? No tienen fe. No creen